Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 75-2021, que es una importante sentencia de la Suprema Corte mediante la cual vamos a poder entender el tema de la exigencia de responsabilidades laborales a los partidos políticos y específicamente cómo se tiene que hacer cuando se quiere ejecutar un laudo laboral, una resolución laboral en contra de un partido político que tenga registro en México, que exista jurídicamente en la República Mexicana. Y para entender el alcance de esta importante resolución de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Andrés González Bárcena. Andrés, bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, Miguel. Iliana, un gusto estar aquí con ustedes. Eres muy amable y un gusto para nosotros también. Y de la misma forma, le doy la bienvenida al programa a Iliana Camarillo González. Iliana, muy bienvenida nuevamente, allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar contigo nuevamente. Y nosotros de que nos vuelvas a acompañar. Y te quiero plantear, Ileana, te quiero pedir que seas tan amable de ayudarnos a entender dos cosas. La primera es, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Cuál es el contexto fáctico en el que se desenvuelve esta sentencia, por una parte? Y también que nos ayudes a entender, Ileana, si fueras tan amable, cómo llega el caso a la Corte, cuál es el periplo procesal, que es relativamente sencillo porque es un amparo en revisión, pero de todas formas es significativo. Adelante, por favor, si fueras tan amable. Sí, Miguel, mira, pues a fin de comprender cómo se dio el origen a la sentencia que vamos a analizar, es preciso citar algunos antecedentes relevantes del asunto. Así tenemos que el problema jurídico de que se partió fue una reclamación por despido injustificado de una persona que había sido contratada y que laboraba en un partido político en el estado de Tlaxcala. Esta persona fue contratada en el 2009, sin embargo, un año y medio después de su contratación fue despedida de su empleo. Bueno, pues no conforme con esta decisión, la trabajadora acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a efecto de demandar al partido político el pago de la indemnización constitucional, de los salarios caídos y de otras prestaciones laborales con motivo del despido injustificado del que había sido objeto. La Junta, que conoció el asunto al emitir el laudo, determinó que era procedente la acción intentada por la trabajadora, por lo que condenó al partido político al pago de las prestaciones, entre ellas, como ya dijimos, a la indemnización constitucional y a los salarios caídos. Ahora, hay que mencionar algo que es muy importante en este asunto, es que dicha determinación había quedado firme, dado que ninguna de las partes se inconformó con ella. Pues bien, con base en lo anterior, y toda vez que había transcurrido en exceso el término concedido a la parte demandada para que cumpliera voluntariamente el laudo, fue que el actor acudió ante la Junta para solicitar que se dictara un auto de requerimiento de pago y embargo. En respuesta a ello, la Junta emitió el auto respectivo y apercibió a la parte demandada en el sentido de que en caso de que no realizara el pago del monto correspondiente, se le embargarían bienes suficientes para cubrir la deuda. Así, bajo ese requerimiento fue que tanto el actuario de la Junta como la parte actora se constituyeron en las oficinas del partido político a fin de requerir el pago. Sin embargo, en esa ocasión, la persona que atendió la diligencia se negó a cubrir el pago, por lo que la actora procedió a señalar bienes a embargar. Entre esos bienes que señaló se encontraban una cuenta bancaria perteneciente al partido político, así como las prerrogativas que recibía como financiamiento público dentro del grupo específico de actividades ordinarias permanentes. Pues bien, no obstante, a pesar del señalamiento realizado por la actora en relación a los bienes que debían ser embargados, el actuario consideró que no era posible llevar a cabo dicho embargo, toda vez que estos bienes se equiparaban a aquellos que se señalan en el artículo 952, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, por lo que no eran susceptibles de embargo. Bueno, pues no conforme con dicha actuación, la trabajadora acudió ante la Junta a promover un recurso en contra de los actos de ejecución del actuario. Sin embargo, la presidenta de la Junta consideró que este recurso era improcedente, toda vez que era correcta la determinación del actuario, toda vez que estos bienes eran inembargables. Bueno, pues no conforme con la determinación fue que la trabajadora acudió a interponer un juicio de amparo.
Este juicio fue conocido por el Juzgado Tercero Distrito en el estado de Tlaxcala. Dicho juzgado determinó conceder el amparo a la quejosa a efecto de que, por una parte, dejara insubsistente la resolución de la presidenta y se declarara fundado el recurso de revisión que había intentado, y por otra, para que se llevara a cabo el embargo de los bienes que previamente había señalado la trabajadora en aquella diligencia. Ahora bien, cabe mencionar que dentro de las razones principales que tomó en cuenta el juzgado para llegar a esa decisión, se advierten dos cuestiones relevantes en el asunto. En un primer apartado, el juzgador analizó las disposiciones legales que rigen a los partidos políticos en cuanto a sus finalidades y la forma en que se otorga su financiamiento. Y a partir de ello, concluyó que no existía una disposición legal que impidiera el embargo de los financiamientos públicos de los partidos políticos. En segundo lugar, consideró que, conforme a las constancias que existían en el expediente, se podía advertir que las actividades que desempeñaba la actora estaban directamente relacionadas con el cumplimiento de los objetivos fundamentales del partido político, ya que de manera general sus actividades estaban encaminadas a la promoción de la participación ciudadana en los procesos políticos electorales, por lo que no resultaban ajenas a aquellas finalidades propias de dicho organismo. Pues bien, el partido político no estuvo conforme con dicha sentencia, por supuesto, por lo que interpuso recurso de revisión. Este recurso de revisión fue tornado al tribunal colegiado. Sin embargo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerciera su facultad de atracción. Al respecto, fue la segunda sala la que determinó acordar favorablemente esa petición, debido a que estimó que el asunto resultaba de interés y trascendencia, pues a partir del análisis de este, se podía determinar si el financiamiento público en los partidos políticos podía ser o no embargable con motivo de un laudo condenatorio. Pues bien, así, estos son brevemente algunos de los antecedentes más relevantes que nos sirven para entender cómo se fueron conformando los hechos, así como las diversas etapas procesales que se fueron dando y que constituyeron la base de la sentencia que ahora estamos analizando. Gracias, muchas gracias, Ileana, por esta síntesis tan clara y tan precisa. Y ahora voy contigo, Andrés, para preguntarte, bueno, hay un conjunto de temas aquí, ¿verdad? Ya lo escuchamos, y además bien interesantes, muy profundos y que tienen que ver con, pues hasta con el funcionamiento de la democracia mexicana en su dimensión electoral. Pero un primer tema, nada más para que la gente que está viendo el programa tenga claridad en esto, Andrés. Cuando citaba Ileana este artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo y ese concepto de bienes no embargables, cuéntanos un poquito sobre eso para que la gente entienda por qué hay bienes que no son susceptibles de embargarse en la ejecución de un laudo en materia laboral y cuáles serían o qué señala este artículo de la Ley Federal del Trabajo. Si fueras tan amable, Andrés. Muchas gracias, Miguel. Primero, quisiera que pues, el auditorio pues, tome en cuenta que esta es una sentencia que yo catalogaría como una sentencia ciudadana. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es una sentencia que sí tiene un rigor técnico, bastante pulcro, pero a la vez viene en un lenguaje que puede entenderse, la verdad, fácilmente. Es un proyecto que está muy bien estructurado y pues los invitamos a que lo puedan consultar. Es parte de cumplir con esta exigencia de justicia abierta, en donde a través del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden consultar esta sentencia. Yo me iría primero con un tema un poco, vamos a decirlo así, previo, que yo creo que es importante en el asunto. Y el asunto es el siguiente, o sea, primero tenemos que establecer que de manera de verdad muy atinada en el proyecto, Ileana, lo que dice, lo fija de manera muy precisa la litis, que es determinar si es o no embargable el financiamiento público ordinario de un partido político con motivo de la ejecución de un laudo firme dictado en favor de uno de sus trabajadoras con motivo del despido injustificado. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente este asunto de otros en materia laboral? Pues sabemos que es un despido justificado, es materia laboral, pero aquí la clave es que quien interviene es ¿quién? Un partido político. Entonces, en el sistema que nosotros tenemos, nuestro sistema democrático, pues los partidos políticos son una de las vías que tiene la ciudadanía para poder acceder a los cargos a los cargos de elección popular, al poder público,
¿no? Son dos las vías las que establecen nuestro sistema, uno es los partidos políticos y otros pues son las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas. Entonces vienen varias preguntas, ¿no? Una de las preguntas sería, ¿cuál es el manto protector que existiría a los partidos políticos que son considerados entes de interés público conforme al artículo 41, fracción 1 de la Constitución? Y si este manto de verdad los convierte en intocables en todo lo que a ellos refieren. En este caso, pues estamos hablando de qué? De los dineros, ¿no? Estamos hablando de las prerrogativas de los partidos políticos. Entonces, de manera muy pulcra, técnicamente, lo que se hace en el proyecto es, primero, como ya lo dijo Ileana, ¿qué pasa? Se deja firme la parte que no es impugnada, porque debemos recordar que aquí estamos ya en la ejecución de la sentencia. Es decir, ya transcurrió un juicio. Y al momento en el que transcurrió este juicio, pues hay ciertos elementos, por ejemplo, que ya no pueden ser ahorita materia de debates, que sería el relativo a si en la jurisdicción laboral pudieran ventilarse controversias laborales donde estén involucrados los partidos políticos. De manera muy pulcra en el proyecto, muy técnica, lo que se dice es que el aspecto relativo al vínculo jurídico que mantiene con sus empleados el partido político ya no puede ser discutido en esta etapa. Pero sí nos invita un poquito, yo creo que pues a la reflexión de, por el hecho de que solamente de que participe un partido político en un litigio, esto convierte a la sentencia, o más que nada el litigio entonces tiene que ventilarse por la vía electoral, ¿no? Y pues nosotros podríamos decir, o al menos desde mi perspectiva es, pues no, porque depende del tipo de relación que mantenga este partido político, ¿no? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios qué características son las que reviste a la materia o al núcleo, vamos a decirlo así, de la litis para que pueda considerarse electoral, ¿no? Y pues dentro de ello, el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia 25 de 1999, establece que el rubro, lo doy para que si después lo quieren consultar también quienes nos están viendo, dice acción de inconstitucionalidad en materia electoral para los efectos del procedimiento relativo. Y aquí en este caso nos está diciendo que pues prácticamente las normas generales que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, propiamente dichos, y aquellas que aun y cuando se contengan en ordenamientos no electorales, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos preguntaríamos, ¿una relación de carácter laboral estrictamente se encontraría dentro de esas hipótesis, dentro de las hipótesis que estamos hablando de la regulación de los procesos electorales y todo? Pues desde mi opinión, en principio, pues nosotros podríamos establecer que no es así, ¿no? Además de que hay otro criterio muy interesante que ya ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la naturaleza que pueden tener las partes también en un juicio no son determinantes para fijar la competencia de la vía en la que se pueda dilucidar una litis en específico, ¿no? Sino ¿qué son? Pues los derechos o el núcleo de los derechos, pues que están en la propia controversia. Y en este caso, pues, ¿qué está en la controversia? ¿Derechos de qué naturaleza? Derechos de naturaleza laboral. Por eso es que, aunque esté, eso es una de, pues aunque esté de por medio, o una de las partes sea un partido político, eso no implica que automáticamente esta litis, vamos a decirlo así, pues se circunscriba a la materia electoral, ¿no? Sino que en este caso lo estamos viendo vamos a decirlo así, pues en la vía laboral, ¿no? Correcto, muchas gracias, Andrés. Ahora, fíjate, concepto al que aludes me interesa mucho. Los partidos políticos como entidades de interés público que ubica, a ver si concuerdan conmigo, me parece que ubica este concepto del artículo 41 constitucional a los partidos en una suerte de punto intermedio entre el Estado y los particulares. Es decir, los partidos políticos no son propiamente órganos públicos, pero tampoco son
particulares, no se pueden manejar como si fuera una empresa, una sociedad mercantil, una SA, por ejemplo, ¿no? Y entonces recupero esta expresión tan afortunada que nos recordaba Andrés, pero además te planteo, Ileana, el hecho de que este concepto de que el partido es una entidad de interés público va también vinculado, va de la mano, y la sentencia profundiza de manera bastante significativa en ello, va de la mano con el hecho de que los partidos políticos tienen ciertas finalidades, es decir, la actividad de los partidos se orienta en determinadas direcciones. ¿Por qué es relevante esto en el contexto del razonamiento y la argumentación que ofrece la Corte en la sentencia, Ileana, por favor? Sí, mira, es muy interesante. El artículo 41 constitucional establece cómo se va a dividir el financiamiento público de los partidos políticos. Se establece que se divide en tres grandes rubros. El primero, que son las actividades ordinarias permanentes. El segundo, que son las actividades destinadas a la obtención del voto. Y el tercero, para actividades específicas. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe comprenderse en cada uno de estos rubros. Así, en el primero, esto es, en las actividades ordinarias permanentes, se deben comprender todos aquellos recursos destinados a la actividad cotidiana del partido político, esto es, al mantenimiento integral de la organización interna de la institución política. Por otro lado, el rubro destinado para actividades específicas es como lo dice, es para actividades relativas a la educación, a la capacitación, a la investigación socioeconómica y política y para tareas editoriales. Finalmente tenemos el último rubro, que es el destinado para la consecución del voto. En este, pues como lo dice su propio rubro, este se da únicamente y se aplica durante los procesos electorales. Esto es, para adquirir propaganda política o bien para reforzar su estructura orgánica a fin de tener un mayor número de simpatizantes o militantes que ayuden en la realización de las actividades administrativas que se van a dar en este proceso. Pues bien, en este caso, la trabajadora pidió que se embargara el financiamiento público, pero sobre el rubro específico de actividades ordinarias permanentes. Esto es porque dentro de este rubro, como ya lo dije, se comprenden todas aquellas actividades cotidianas, y dentro de esas actividades cotidianas podemos considerar que se encuentra el pago de sueldos y salarios precisamente de los trabajadores de los partidos políticos. Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario de la sentencia de la Suprema Corte que resuelve el amparo en revisión 75, diagonal 2021, con nuestros invitados. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en este análisis, en este comentario del amparo en revisión 75, diagonal 2021. Y regreso contigo, Andrés González, para preguntarte esto. Ileana nos describía los distintos rubros de asignación presupuestal al que tienen acceso los partidos políticos en un modelo, pues que es un modelo que aquí en México hemos construido. Habrá quien esté a favor o habrá quien esté en contra, pero de preponderancia de financiamiento público. Es decir, aquí los partidos funcionan con dinero que les entrega el Estado, que recaba a través de los impuestos. Ahora, la pregunta es esta. Ese financiamiento público y esos tres diferentes rubros a los que aludía Ileana son diferenciables en la práctica. Quiero decir, están claramente señalados y estipulados, ¿verdad, Andrés? Porque esto luego nos va a dar pauta para que veamos sobre qué sí se puede trabar el embargo y sobre qué no, y cómo esto afecta luego un argumento que por ahí formulaba también el partido afectado, que es equidad en la contienda, ¿no? Un poco diciendo, oigan, pues es que si me empiezan a mí embargar y me empiezan a quitar prerrogativas, pues yo cómo voy a competir contra los demás, ¿verdad? Cuéntanos esta parte, Andrés, si fueras tan amable. Sí, en este caso es muy importante establecer que la litis se centra, como bien lo dijo Ileana, en uno de los tres rubros del financiamiento, que es el relativo al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, ¿no? Porque hay actividades pues, que se dan durante la campaña electoral, que esas aquí
quedan fuera, y también quedan fuera otras de carácter específico como es la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, y también la relativa a las tareas editoriales. Ahora, en este argumento que tal vez pudiera pues esgrimir el partido político de que es que la equidad en la contienda, bueno, es que para empezar en estricto sentido, la equidad en la contienda, pues, cuando se mide es en el contexto de que esté en transcurso un proceso electoral. Y aquí en este caso, ese tipo de financiamiento es el que no se está tocando. El que se está tocando es el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, ¿no? Que pues son las que ayudan también fuera de procesos electorales, porque es importante que el auditorio también sepa que pues los partidos políticos tienen un carácter de entidades de interés público y son permanentes. Una de las diferencias con las candidaturas independientes, que es la otra vía que comenté para que pudieran acceder para que los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos pues puedan acceder a los cargos de elección popular. Este carácter permanente de los partidos políticos pues también se delimita en qué aspecto, de que si no hay proceso electoral, entonces ¿a qué se dedican los partidos políticos? Bueno, pues son los objetivos que establece el artículo 41 de la Constitución, que es pues promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible a los ciudadanos el acceso al ejercicio del poder público con actividades fuera del proceso electoral. Entonces, en este caso, pues vamos, la persona que acudió a demandar al partido político, pues realizaba actividades en el contexto de estas funciones que ella tenía fuera de los procesos electorales. Y entonces ya nos ubicamos en el marco del financiamiento, que es de actividades ordinarias permanentes. Por lo tanto, aquí en este caso, pues no se podría decir en sentido estricto y de manera directa que se estuviera violentando la equidad en la contienda electoral, por esa importante diferenciación que se establece muy bien, Ileana, en el proyecto. Correcto. Muchas gracias, Andrés. Ahora, en función de esto, Ileana, habiendo identificado con mucha claridad los tres tipos de actividades y también el hecho de que ahora Andrés lo precisaba, ¿verdad? De que solamente algunas de estas actividades se relacionan con el periodo propiamente electoral y la contienda que se puede dar para el acceso a cargos públicos. Te pregunto, ¿estas actividades ordinarias permanentes incluyen rubros de gasto como salarios también, ¿no? Cuéntanos esa parte, la sentencia lo menciona y creo que es importante para ir desgranando la argumentación jurídica que el propio fallo contiene. Por favor, Ileana. Sí, Miguel, mira, efectivamente la sentencia se dice que como lo establece el artículo 87 de la Ley de los Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala, el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos está destinado también para la estructura, para las actividades y específicamente dice que es para el pago de los sueldos y salarios. Esto es, contempla que las obligaciones laborales que tienen los partidos políticos con sus trabajadores se ubiquen dentro de este rubro de actividades ordinarias permanentes. De ahí que si la trabajadora exigió el pago y el embargo de este financiamiento público, pero en específico en este rubro, a fin de lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia que se dio en el laudo, pues, y lograr así el pago de las condenas que se habían impuesto. Oye, es que precisamente en este contexto, regreso contigo, Andrés, parece que la Corte, digo, la argumentación, ya tú mismo lo dijiste, pues es muy sofisticada en la sentencia, aunque el lenguaje es muy asequible, es un lenguaje claro, etcétera, pero hay estudio de fondo, hay como decimos, ¿verdad? Hay carnita en la sentencia, pero a mí me da la impresión que la solución, la respuesta que da la Corte, pues es la única posible, porque imaginemos que la solución hubiera sido al revés y la Corte hubiera dicho, no se puede embargar a un partido político. Pues también dejamos a trabajadoras y trabajadores un poco, ¿cómo llamarle?, en estado de indefensión o quizá con un muy precario derecho de acceso a la justicia, en el sentido que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que dentro del acceso a la justicia está la ejecución de las sentencias, precisamente.
¿Qué opinas al respecto, Andrés? Un comentario, por favor. Así es, en relación con lo que comentas de, pues, el derecho, vamos a decirlo así, pues, humano de acceso a la justicia, que es lo que implica que se dicte, sentencias completas y por completo, pues, lo debemos entender hasta la etapa de ejecución, ¿no? Incluso también uno de los méritos que tiene la sentencia es que en el caso, pues, el acuo, vamos a decirlo así, pues, el juez al que se revisa, ¿qué fue lo que estableció en la sentencia? Dejó de estudiar uno de los motivos relacionado a el por qué en el caso no debía aplicarse el artículo 952, fracción 3 de la Ley Federal de Trabajo, no como inaplicación, sino simple y sencillamente de que ese supuesto no operaba en el caso. Y entonces lo que hace la sentencia es pues corregir esta incongruencia externa. Como parte de el derecho de acceso a la justicia y de emitir una sentencia completa, como lo establece el artículo 17, pues se tiene que cumplir con lo que nosotros conocemos como una congruencia externa. ¿Qué es la congruencia externa? Que lo decidido tiene que pues abordar de manera exhaustiva pues prácticamente la litis que traen las partes al juicio, ¿no? Y faltaba este elemento. Entonces la sentencia lo que hace es que se pronuncia ya en relación con con ese elemento para poder abordarlo y ver si la inembargabilidad establecida en el artículo 952, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, podía aterrizarse en el caso de, vamos a decirlo así, de las prerrogativas de los partidos políticos en este rubro de actividades ordinarias permanentes. Oye, porque por cierto, en este sentido, Ileana, hay una justificación, digamos, lógica, probablemente histórica también, de que el 952 de la Ley Federal del Trabajo diga hay bienes inembargables. O sea, para quienes están viendo el programa, que digan, oye, pero ¿por qué hay ciertos bienes que no se pueden embargar? O sea, sí hay una justificación. A ver, aquí le pregunto a la experta en derecho laboral. A ver, cuéntanos esa parte, ¿por qué se justifica esto? ¿Por qué existe? Y luego ya lo podemos trasladar al caso concreto, porque Andrés daba en el blanco, creo. Andrés dice, bueno, sí, una cosa es que sean inembargadas, pero luego vamos a ver, se trata de un partido político, que es diferente a una empresa, es diferente a un patrimonio de familia. Ahí está la cuestión, pero ayúdanos a entender esto, Ileana, por favor. En efecto, Miguel, en principio podemos definir que el artículo 952 establece un número de listado de bienes que son inembargables. Entre estos bienes podemos encontrar, por nombrar solamente algunos, aquellos bienes que constituyen el patrimonio de la familia, los bienes que forman parte de una casa habitación, la maquinaria, los instrumentos, los útiles y los animales de una empresa que son esenciales para que desarrolle sus actividades. También tenemos el derecho de uso, el usufructo y la habitación y la servidumbre, por nombrar solamente algunos. Ahora bien, de manera general podemos entender que son inembargables estos bienes dada su naturaleza y su destino. Esto es, toda vez que son bienes indispensables para la vida cotidiana del deudor o bien para que una empresa pueda llegar a lograr sus fines. En ese sentido, en el caso, la recurrente establecía que, que se encontraba entre los bienes inembargables que se contienen en la fracción tercera, esto es, dentro de la maquinaria y los instrumentos que son inembargables. Sin embargo, en la sentencia se dijo que no se podía equiparar estos instrumentos a que hace alusión el artículo 952 con el financiamiento público. Todavía es que el financiamiento público son recursos financieros, esto es dinero y como tal, por su propia naturaleza, es un bien propiamente embargable a fin de poder dar cumplimiento con una condena en el laudo para que se pueda pagar todas esas prestaciones. Ahora, déjame hacerla como de abogado del diablo. Regreso contigo, Andrés. A ver, yo como partido político hubiera podido también decir, bueno, pero en esa lógica, la que acaba de explicar Ileana ahorita, pues finalmente yo necesito el dinero porque
es la forma en la que yo funciono, ¿no? En la lógica de alguno de los apartados del 952, es decir, esto es como una especie de herramienta, es como una especie de instrumento. Sin esto, pues yo casi lo que puedo hacer es bajar la cortina, me voy a mi casa, ¿verdad? Y ya no puedo seguir funcionando como partido. ¿Qué respuesta le damos, Andrés? ¿Cómo responder ante esto? Pues precisamente que tenía que cumplir con la finalidad de la propia prerrogativa en el ámbito específico. Esto es, si es para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y dentro de ellas se da el salario, pues precisamente, entonces sobre ese rubro es en el que se tiene que ejecutar, pues vamos a decirlo así, el que deba cumplir con esas obligaciones. Si no, imaginemos esto, o sea, ¿quién querría trabajar para un partido político o quién querría contratar bienes o servicios a favor de un partido político si al final tienen un manto protector en todo su financiamiento que no le permiten cumplir a su vez con las obligaciones, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues lo tienen que hacer, porque debemos recordar que también hay un aspecto del partido político que es en la parte de fiscalización. En la parte de fiscalización, ¿qué es lo que se hace? Ya sea que el partido político sea nacional o sea local, pues la autoridad administrativa electoral tiene que ver cómo se aplicaron los recursos del partido político para cada uno de los rubros en el que están expresamente establecidos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Las personas que trabajan fuera de proceso electoral para los partidos políticos, pues tienen derecho ¿a qué? A un salario. Y ese salario con cargo ¿a qué va a ser? A financiamiento del partido político. ¿Y el qué financiamiento del partido político? Pues el relacionado con las actividades ordinarias permanentes. Y también es un mensaje ¿para qué? Para que las personas pues también sepan que tratar con un partido político, si bien como bien lo estableciste hace ratito, Miguel, es una figura sui generis, interés público, no es ni completamente privado ni tampoco completamente público. No estamos hablando de estas entidades pues que tienen esta situación o naturaleza jurídica sui generis, pero que de nuevo vuelvo a como empecé mi intervención, ¿no? Es partido político, no implica que absolutamente todo el régimen que a ellos aplique sea exclusivamente de una naturaleza electoral, porque hay otro tipo de actividades que se rigen por otros ámbitos del derecho, como en este caso es el laboral, en relación con las responsabilidades que tienen con sus trabajadores. Oye, y además porque, regresando un poco al comentario que hice hace unos minutos, en el sentido de que esta era la única solución posible, imaginemos que no se aplicara esto que acabas de señalar, Andrés, y en que entonces los partidos políticos fueran una especie de ínsula ajena a cualquier lógica de Estado de Derecho, o que se propiciara, si la Corte hubiera resuelto en un sentido diverso, pues eso que el gran administrativista español, don Eduardo García de Enterría, llamaba en ese famoso ensayo las inmunidades del poder, ¿no? Entonces como eres partido político, eres inmune a las reglas con las que se conduce el resto del derecho laboral mexicano, incluso para efecto de pagar una indemnización por despido injustificado. Parecería inaceptable esto en un Estado de Derecho, ¿no, Andrés? Sí, así es. O sea, al final también lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que incluso esta sentencia pues favorece a los propios partidos políticos, ¿no? Porque al final también se da esta noción de que, ¿sabes qué? El hecho de tratar con un partido político en este tipo vamos a decirlo así, de relaciones, sobre todo de naturaleza laboral, pues no te va a dejar completamente indefenso. De nuevo, repito, si no fuera así, ¿quién querría trabajar entonces para un partido político, ¿no? Hay que tener siempre la justa dimensión de las competencias y de la naturaleza de lo que nosotros estamos revisando, y no por el solo hecho de que tengan cierta naturaleza otorgada por la Constitución, todas sus actividades también van a estar cubiertas prácticamente por un manto que las haga inmunes, como bien lo comentabas, Miguel. Correcto. Bueno, ahí está la cuestión. No se vayan, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para continuar en esta conversación y análisis de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 75-2021 y que, por cierto, decía Andrés González hace rato,
que hay que ir a la fuente. Yo también recomiendo, yo también me sumo al llamado que hacía Andrés, muy pertinente. Consulten esta sentencia. Ahí está en la página web, se consigue de manera muy fácil, muy sencilla. Y bueno, si a usted le han parecido interesantes los comentarios, que lo han sido desde luego de nuestros invitados, qué mejor que complementarlos con la lectura de la sentencia, como siempre, lo recomendamos en este programa. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa. Ya lo dijo la Corte, para continuar en este análisis y en la conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 75/2021. Quiero regresar contigo, Ileana, para preguntarte por una mención específica, concreta, que se hace en la sentencia y una suerte de reflexión que la Corte hace sobre lo que resolvió originalmente el juzgado de distrito, en el sentido de decir, bueno, es que el carácter embargable de una parte de las prerrogativas destinadas a actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos no está mencionado de manera expresa. Y entonces la Corte dice, pero tampoco está prohibido, tampoco hay una mención de que esto no se pueda hacer. Y luego la sentencia menciona, Ileana, entiendo que a propósito de esto, pero ahí seguramente tú nos podrás dar más luz al respecto, que no es lo mismo en esta especie de confrontación sobre qué sí está dicho o qué no está prohibido, etcétera. No es lo mismo un procedimiento que pudiera ser administrativo sancionador para los partidos políticos que un procedimiento de naturaleza estrictamente laboral. Coméntanos, por favor, esa parte de la sentencia, Ileana. Sí, en efecto, Miguel, el partido que recurrió a esta sentencia alegaba que, si bien no se encontraba determinado en la legislación que estos financiamiento público fuera inembargable, pues tampoco existía una legislación que dijera que sí lo era. En ese sentido, se le dijo en la sentencia que no se podía comparar un procedimiento administrativo sancionador con una condena emitida en un laudo. Ello porque los procedimientos administrativos sancionadores, las infracciones y las sanciones en sí, deben estar contemplados material y formalmente en una legislación. Esto es, se deben especificar cuáles van a ser las infracciones por una violación a los procedimientos electorales. En cambio, se dijo que una ejecución de un laudo deriva propiamente de una acción laboral. Esto es, en el que se reclamaba la terminación de una relación de trabajo o de un cese en el cargo por causas imputables al patrón. En ese sentido, se dijo que el fundamento de la ejecución del laudo derivaba propiamente de la protección que se debe dar a los derechos laborales de los trabajadores, que tanto están protegidos en nuestra Constitución como en la legislación laboral. Pero específicamente se dijo que el fundamento se encontraba en el rubro que contempla la legislación laboral, en los procedimientos de ejecución forzosa de los laudos, y en el que también está involucrado el procedimiento de embargo. Ahí está la cuestión. Ahora, regreso contigo, Andrés, para esto. Da la impresión, a propósito de esta sentencia, pero también de otro pues muy amplio cúmulo de litigios que han llegado tanto a la Suprema Corte, bueno, el Poder Judicial Federal en general, y en alguna vía específicamente a la jurisdicción electoral especializada por razón de materia, que los partidos políticos son un poco, ¿cómo llamarlo? Renuentes, déjame ponerlo así, a cumplir con la legalidad, ¿no? Y te lo planteo, Andrés, porque pues tú, como especialista, como experto en materia electoral, seguramente has percibido que los partidos políticos a veces hay que hacerlos cumplir la ley, hay que incentivarlos por vía incluso coactiva para que se apeguen a la legalidad. Y esto, te pido un comentario, porque a mí en lo personal me parece preocupante. Lo digo a título personal. Me parece que los partidos políticos, por el contrario, deberían ser ejemplares en el cumplimiento de las normas. Pero coméntanos, porque tú pues eres el que le sabes bien a esta materia electoral. Adelante. Sí, yo creo que no podríamos tal vez hacer una generalización en ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Como bien lo comenta, la Constitución establece
a los partidos políticos, y los partidos políticos en nuestro sistema democrático pues prácticamente vienen siendo las células de la democracia. Debemos recordar que durante muchos años pues los partidos políticos eran la única vía que había para las personas que pudieran acceder a los cargos públicos, ¿no? Ya después vinieron las candidaturas independientes, pero entonces, por esta misma responsabilidad social, vamos a decirlo así, que tienen los partidos políticos, pues sí, deben tener una conducta de carácter ejemplar, pero también tenemos que ver que pues es un reflejo, vamos a decirlo así, estos entes, incluso las propias instituciones que tenemos, de nuestra propia, de nuestra propia cultura, vamos a decirlo así, ¿no? Pues los litigios en materia laboral sabemos que son muchísimos. Sabemos que, pues, por lo regular también, pues, hay muchos patrones y también hay muchos trabajadores que, pues, son muy renuentes, ¿no? De poderse, pues, vamos a decirlo así, a ceñir a, pues, a las obligaciones que tienen, en este caso, pues, de naturaleza laboral, ¿no? Pero pues yo creo que es una cuestión cultural en la que nosotros tenemos que ir avanzando, incluso en la cuestión de los litigios, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos llegan a las instancias? Y desgraciadamente también en nuestro propio sistema, pues existe una federalización, vamos a decirlo así. Pues no federalización, sino que todos los litigios terminan ¿en dónde? Sean locales o sean federales, terminan en la justicia federal, ¿no? Y eso también pues implica un desgaste vamos a decirlo así, en nuestro propio sistema judicial, ¿no? Entonces, pues, a quien incumpla, ¿qué es lo que debemos tener? Pues debemos tener pues un acceso a la justicia, debemos tener recursos efectivos, y pues que a través de estas vías, pues vamos a decirlo así, pues se tiene que procurar pues el cumplimiento, sobre todo en este caso, ¿qué es lo que hay de por medio? O sea, no es cualquier, vamos a decirlo así, no es cualquier derecho el que está de por medio, ¿no? Estamos hablando de los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución, también, bueno, pues en el quinto constitucional, y que están ligados ¿con qué? Con la supervivencia de las personas. Por eso es que también otra de las virtudes que tiene la sentencia es que establece un marco en el que, si vamos a interpretar la ley, ¿qué es lo que vamos a favorecer? Vamos a maximizar el derecho que está ahí de por medio, y no vamos a hacer una interpretación restrictiva que lo limite, ¿no? Y ese es uno de los aspectos también de los que se ocupa la sentencia. Entonces, pues ya prácticamente, resumiendo, sí es una cuestión, yo creo que de carácter cultural, pero pues a la vez también tenemos las vías para que se pueda ceñir cualquier persona, porque este es el mensaje principal también que tiene la sentencia, ¿no? No importa si eres un ente que tiene una naturaleza específica establecida en la Constitución, o si eres una persona física, o si eres una persona moral, los derechos de los trabajadores se cumplen. Y si hay una sentencia que determina que hay alguien que tiene, pues vamos a decirlo así, que otorgar ciertos dineros, o que tiene que cumplir, pues así se tiene que ejecutar, porque así lo establece el artículo 17 de la Constitución, y pues el parámetro de regularidad constitucional que rige a nuestro país, ¿no? No importa quién seas, de que cumples, cumples. Oye, ojalá te escuchen, Andrés. Y hay que repetirlo mucho, ¿eh? Hay que repetirlo mucho porque sí, sí tenemos un déficit como sociedad, tal vez. En ese sentido, diríamos que los partidos reflejan, son correas de transmisión de lo que hay en la sociedad, y ahí es donde tenemos que mejorar. Y tal vez esta misma reflexión nos lleve a la necesidad de disminuir esta litigiosidad laboral, porque en efecto suman miles y miles de asuntos, ¿eh? Miles. Bueno, tan es así que pues todavía está en tránsito de implementación completa la reforma laboral, las reformas, mejor dicho, de 2017, 2019, las reformas posteriores en materia de outsourcing o subcontratación, en materia de teletrabajo también. Vaya que es interesante ser laboralista en estos tiempos, ¿verdad? Dedicarse al derecho laboral. Ahora, te pido, Ileana, que nos ayudes a entender, porque nos decías al principio del programa cómo surge el caso, cómo llega hasta la corte, pero cuéntanos el final, cuéntanos cómo termina. ¿Es una buena noticia para la trabajadora entonces? ¿Qué fue lo que al final, a la postre,
resolvió la Suprema Corte, por favor. Sí, claro, Miguel. La Corte decidió a favor de la trabajadora. Se decidió que el financiamiento público de los partidos políticos no se encuentra en un estado de excepción, que puede ser embargable, toda vez que este se debe ocupar para cumplir las obligaciones laborales que tienen los institutos políticos. Por lo tanto, no había motivo por el que se considerara que este financiamiento, que estos recursos financieros fueran intocables, toda vez que constituyen parte de los recursos que tienen los institutos políticos y que deben ser destinados al pago de los sueldos y salarios. Por lo tanto, si en este caso se había condenado a la indemnización constitucional y al pago de los salarios caídos, pues bueno, entonces este embargo debía recaer precisamente en aquellos rubros que se consideran para el pago de los sueldos y salarios de los trabajadores. Fue así que se definió que efectivamente sí era embargable el financiamiento público a efecto de cumplir con estas obligaciones. Ahí está. Entonces, una buena noticia para la trabajadora y para el combate a la impunidad en la violación de derechos laborales que infortunadamente en México, ya lo decía Andrés, sigue pasando. Andrés, te pregunto ya casi para despedir el programa en los últimos minutos. En esta lógica que tú mismo apuntabas, habría que fortalecer también mecanismos de índole conciliatoria, la conciliación como oportunidad, porque ahorita escuchándolos en esto que planteaba Ileana también y lo que tú mismo dijiste, decía yo, híjole, y este tipo de temas siguen llegando a la Suprema Corte y requieren de muchas horas de estudio, del despliegue de capacidades argumentativas, de razones, de deliberación, en este caso en la segunda sala, pero ¿qué no será que podamos atajar en un momento previo esto? Pienso yo en la conciliación, pero te lo planteo. ¿Tú qué opinas, Andrés? Sí, claro. Incluso eso favorecería mucho a la obligación que se tiene de, pues de darle operatividad a los recursos públicos de manera eficiente y eficaz, ¿no? La conciliación, yo creo que es un aspecto fundamental para que también se pueda hacer operativo nuestro sistema judicial, ¿no? Digamos así, hay un dicho, ¿no? Que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Y sobre todo que pues nosotros hemos visto ya en la práctica judicial, pues que son asuntos que llevan años, de verdad, años. Entonces, la conciliación, que ya es un esquema en el cual nosotros estamos transitando, ¿no? Es lo que se pretende también alcanzar con la nueva reforma laboral, que en vez de que las partes pues lleven litigios en años con desgaste, pues obviamente eso implica también pues la incertidumbre del patrón de bueno y de verdad al final pues si pierdo pues qué es todo lo que tengo que pagar y del trabajador de bueno y mientras tanto pues qué es pues de qué voy a vivir, ¿no? Yo ya tenía mi trabajo, entonces principalmente yo creo que esta habilidad también que se tiene que dar en las negociaciones para que se llegue a una conciliación va a beneficiar enormemente a la judicatura, ¿no? En todos sus ámbitos. Y pues obviamente también pues a la federal, que es en donde pues muchas veces llegan todos los asuntos de toda la República Mexicana, ¿no? Sin duda. Ahora, en esto, para concluir el programa y despedirlo, Ileana, en esto que nos comenta tan claramente Andrés, también hay un componente, te lo planteo, de necesidad de arreglar lo más rápido posible los asuntos porque se trata de dinero público. Y esto te lo planteo porque también han llegado a la Corte muchas veces procesos de responsabilidad laboral de municipios o de entidades federativas, etcétera, donde se les condena al pago de salarios caídos en cantidades importantes que luego tardan en ejecutarse, que suman interés y todo. Pero ese dinero viene de nuestros impuestos. Ese dinero viene de lo que la gente paga a través de los diversos tributos fijados en el Estado mexicano. ¿No será que aquí, en tratándose de dinero público, nos tenemos que dar más prisa que nunca para evitar pues, que esto se acumule y que lleguen a cantidades pues, no tan razonables? Ileana, una conclusión, por favor.
Así es, y sobre todo tenemos de tomar en cuenta que al tratarse de asuntos laborales, lo que está en juego, como lo dijo Andrés, es la supervivencia del trabajador y de su familia. Entonces, esto yo creo que es una parte fundamental para que se lleven a cabo los procedimientos de manera más rápida. Además de que también facilitaría y lograría una economización en los recursos públicos, porque mientras más se tarden los procedimientos en llevarse a cabo, pues mayor es el monto que se le va a pagar al trabajador o trabajadora por ese tiempo que fue separado de su empleo. Oye, y en este sentido, abonaría en lo que dice Ileana, señalando que según datos que son públicos y que está concentrando el Consejo de la Judicatura Federal de la implementación de la reforma laboral, se está conciliando, lo digo en términos generales, obviamente, pero en promedio a nivel país, el 78% de los asuntos, que es un dato, creo yo, esperanzador, es un dato alentador para la reforma laboral. Y de este 78% que logran llegar a una conciliación, en un 70% el asunto queda ya resuelto en menos de 5 días. Oigan esto, no me equivoqué, 5 días. Caramba, ¿verdad que vale la pena voltear a ver eso? Es lo que tenemos que hacer para obtener todas las ventajas que ustedes mencionaron. Ahí queda la invitación. Andrés González Bárcena, Ileana Camarillo González, gracias a los dos por ayudarnos a entender el alcance de esta importante resolución, la del amparo en revisión 75/2021, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.